de discretas 2 tengo el martes en la mañana. Por acá, de posición clase, qué bueno que empezó a grabar. Quedamos, o sea, ustedes decidieron que fuese el miércoles, sí, el miércoles de 6 a 10 de la noche, ¿sí? Miércoles de 6 a 10. Sé que a no todo les sirve, pero bueno, ¿sí? Sé que a todos no les sirve. Sí, yo había notado eso, ¿no? El 18. Ah, sí, dice que el 18. Bueno, entonces me equivoqué. Sí, porque la ganadora fue miércoles de 6 a 10. Esta fue o sea, eso fue lo que ustedes decidieron. Entonces, esta es la ganadora. ¿Sí? De todos modos, ahí no se va a evaluar nada, van a ser 2 horas de clase y 2 horas de, hora y media realmente, para acá, con hora y media. Van a ser hora y media de repaso, habíamos quedado así. Entonces, sí, creo que era miércoles, mi cabeza está mal. Entonces, de una vez corrijo la bitácora para que quede bien. Entonces, reponemos ese miércoles por decisión de ustedes. ¿Sí? No ha sido nada impuesto de mi parte. Lo único que puse fueron los horarios. Pero bueno, no puedo nosotros. Entonces, el 20. Entonces, 20 de octubre sería entonces de 6 p.m. a 10 p.m. 2 horas de clase y 2 horas de repaso. Voy a colocarles hoy, ya estoy terminando, lo lamento pues no haberlo alcanzado a terminar la semana pasada, les voy a colocar dos pequeños autoevaluaciones, cada una de 3 preguntas, con los temas que harían falta, esto pues también para que estudien para el parcial. Y la idea es el miércoles como verlas, de todos modos habría plazo de hacerlas hasta el viernes, son 3 preguntitas en cada una para eso. Entonces, el miércoles cae 20, ¿no? El miércoles cae 20. Bueno, el parcial es para el 21, a esta hora. Nos vemos a la 1 de la tarde. ¿Listo? El parcial es a la 1. Va a haber una parte en el campus virtual y va a haber una parte que van a hacer en parejas. Listo, yo les había dicho al principio que en parejas, pero hay una parte individual que hacen en el campus virtual, es un cuestionario cortico, y hay una parte que harían en parejas. Así va a ser el parcial. El campus lo han mejorado, entonces voy a volver a confiar. Sí, voy a volver a confiar. Si no, pues tendría el plan B, no se preocupen, yo tengo plan B. Entonces los voy a colocar aquí la 3 y la 4, son 3 preguntitas cada una, y que les sirva de repaso. Y en la noche está lista, ¿listo? Y en la noche está lista. Me falta ajustar unas bobaditas. Bueno, para que no haya problemas. Bueno, muchachos, vamos a comenzar entonces. Igual este tema es corto, el de conjuntos, el de funciones es cortico. Tampoco es mucho. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver, definición de función, dominio, codominio, rango, funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, luego la función inversa, composición de funciones piso y techo y la función característica. Entonces, una función nos permite relacionar dos conjuntos. Básicamente, ustedes tienen un conjunto A, digamos, con estos números, 1, 2, 3, 4, 5. Y va a haber una función f que transforme estos elementos a los elementos de un conjunto B. Por ejemplo, este podría ser 1, este lo transforma a 4, este lo transforma a 9, este 4 lo transforma en 16, este 5 lo transforma en 25, y así hasta acabar el universo. Entonces, por ejemplo, esta función sería f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, una función, como ustedes la ven en matemáticas, siempre relacionamos dos conjuntos. Tenemos aquí el conjunto de enteros, conjunto del zorro positivo, y vamos de conjunto zorro positivo. O sea, es una función que va de enteros a enteros. Es una cosa que ustedes deben tener presente, ¿sí? Las funciones van a movernos de un conjunto hacia otro conjunto. Entonces, van a ver unas cosas que ustedes van a ver acá a continuación. Entonces, una función permite representar la relación entre los conjuntos. Tenemos el conjunto A con estudiantes y el conjunto B con notas. Entonces, Aria le quedó discretas en 1.2. Benavides le quedó en 2.9, como me cae mal, no lo pasé. Calero sacó 4.5. Cardona sacó 4.9, como también me caía mal, entonces no le subí a 5. Y Navarrete, ¿sabe? Le quedó la materia 5 porque no podía hacer nada para evitar. Entonces, básicamente, relaciona los elementos del conjunto A con los elementos de un conjunto B. Entonces, por ejemplo, miren, ¿sí? Miren, por ejemplo, ¿sí? Una función puede relacionarlos de cualquier manera, no necesariamente el primero con el primero, el segundo, puede ser de cualquier orden, de cualquier manera. Entonces, miren, por ejemplo, aquí hubo un cambio. Entonces, por ejemplo, la función evaluada en Arias va a 4.5. La función evaluada en Benavides, que me caía como mal,
entonces da 1.2. Entonces, por ejemplo, una función puede ser una función que relaciona usted con la nota que va a obtener en matemáticas discretas 1. O puede ser una función que represente usted con su mascota. Por ejemplo, f de Carlos, ¿sí? Daría, por ejemplo, Preto, que se llama el gato que está aquí, ¿sí? Está por acá molestando. Entonces, por ejemplo, es eso. O sea, básicamente relaciona un conjunto con otro conjunto. Entonces, vamos con la definición formal. Dados conjuntos A y B, una función f de A a B asigna a cada elemento de A exactamente un elemento de B. Esto, pilas con eso. Esto es fundamental. Asigna a cada elemento de A exactamente un elemento de B. Eso es lo que ustedes deben tener presente. No hay uno más grandecito. Bueno, entonces, a cada elemento de A se le asigna exactamente un elemento de B. Esa es la definición que ustedes deben tener presente. Adelante, compañero, con la pregunta. Profe, digamos que el conjunto B sea incompleto, digamos que el conjunto A tenga 5 elementos y el conjunto B tenga 4. En el conjunto, entonces habría que dos elementos del conjunto A, perdón, van al mismo de B. Por ejemplo, usted tiene esto, conjunto A, B, C, D, ¿correcto? Y aquí tiene bueno, usted me dijo 5, E. Y el conjunto B tiene 4, 1, 2, 3, 4. Necesariamente van a haber dos elementos que van a apuntar al mismo. Por ejemplo, E, D y A apuntan a 4. Eso es legal, no hay ningún problema. Siempre y cuando todos los elementos de conjunto A tengan exactamente uno de los del elemento B. No está hablando nada de los de B. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podría estar 5. Y podría estar sin emparejarlo con nadie. Eso es válido, eso es una función. El único requisito que tiene que cumplir una función es que en A, todos los elementos de A tengan uno y solo un elemento de B. Que se repitan, que sean diferentes, eso no importa. Lo que debe cumplirse es que cada uno de los elementos de A debe tener exactamente un elemento de B. Eso es lo que debe cumplir. ¿Sí? Eso es lo que se debe cumplir. Entonces, muchachos, miren, esto será una función de acuerdo a la cantaleta que di. No, señor. No, profe. No, porque Z no tiene ninguno asignado. Esto no es una función. Sí, sí, la no tiene asignado ninguno de B. Exactamente. Entonces, claro, las funciones deben cumplir eso, que los elementos del primer conjunto, que vamos a llamarlo dominio, deben corresponder al menos a un elemento del conjunto B. ¿Sí? Deben corresponder, no al menos, deben corresponder exactamente a un elemento del conjunto B, que lo llamaremos codominio. ¿Sí? Una vez que les voy adelantando ese concepto. Bien, miren esto. ¿Esto será función? Sí, profe. Sí. Todos los elementos del conjunto A tienen exactamente uno del conjunto B. Miren, f de x igual a 1, f de y igual a 4. Miren este. También, profe. No es función. No, ese no. No, porque y debe tener uno, solo uno, estrictamente uno. Realmente esto es del último tema, esto realmente es una relación, pero no es una función. Esto es una relación, pero no es una función. Esto básicamente, muchachos, es que exactamente uno, es una función. Ya lo que veremos después, mucho después, que son las relaciones, ahí sí, esto sí sería una relación, pero bueno, no estamos por ahí. Miren, no es una función porque debe asignarse exactamente un elemento de B. Entonces, en Y falla. Miren este. ¿Será función? No, señor. No. Y además no tendría sentido que usted tenga dos notas al mismo tiempo, ¿no? Tenga 2.9 y 4.0. Miren este. ¿Será función? Señor. Sí. F de X es 1. F de Y es 1. Y F de Z es 4. Ahí está. ¿Este será función? No. Sí es. No. Sí lo es. Sí lo es. Mira, F de X es 1. Es 1. F de Y es 1. Y F de Z es 1. Siempre y cuando usted le pueda asignar la función a cada uno de los elementos del dominio, o sea, el conjunto A cada uno de los elementos del dominio, y le dé exactamente uno del codominio, o sea, de B, entonces es función. Este sí es función, porque a cada uno de los elementos les puedes asignar un valor. Miren, estamos valiendo. ¿Esta será función?
No. No. Primero que todo, X tiene 3 valores. Y segundo, Y y Z no tiene. Entonces, no es función. Miren, no es función. Bueno, indique, muchachos, si la siguiente relación entre conjuntos es una función. Entonces, ustedes me van a indicar si lo es y no lo es. Entonces, mírenlo bien. Tienen, de una vez los puedo pintar. Puedo pintar los diagramas. A vale X, bueno, W, X, Y, Z. Vale, W, X, Y, Z. Y acá, el B vale 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Ustedes me dicen si es función o no es función. Sí es función, profe. Veamos. F de W vale 3. Listo, va para acá. Sí lo es, profe. Sí, sí lo es. Tiene pinta. F de X vale 4. F de Y vale 4. Y F de Z vale 3. Miren que sí, es función. No hay ningún problema. Todos los elementos de A tienen exactamente un elemento de B. Miren ahí. Esta función será, perdón, esta relación será una función. No, profe. ¿Por qué? ¿Por qué no es función? Porque se está Porque tomando el los F valores. Exactamente. C está tomando 2 valores diferentes. Entonces, no, no es función. Bien, C estaría tomando 2 valores diferentes. Eso no es una función. Bueno, entonces ahorita ya viene lo interesante. Resulta que las funciones se pueden especificar mediante fórmulas. De hecho, eso es lo que hacen en cálculo todo el tiempo, es eso. Entonces, por ejemplo, miren, f de x igual a x más 1 de z a z. Nos lleva de enteros a enteros. No siempre nos van a llevar del conjunto al mismo conjunto. Eso hay que tener cuidado porque yo con eso puedo jugar. ¿Sí? Yo con eso puedo jugar. Miren, por ejemplo, f de x igual a x más 1 de z a z. Usted pone a ver y todos los elementos están asignados. Todos los elementos están asignados. Y pues este correspondería a menos 3 y bueno, por acá. Y 4 correspondería a 5 y así sucesivamente. Indique si cada función es o no una función de RNR. Les voy a ayudar en la primera. De RNR, ¿no? Nos lleva de reales a reales. Y eso, tengan cuidado porque yo en el examen esos conjuntos los cambio y pues puede darles eso. Entonces, f de x igual a 1 sobre x. Entonces, pues, examinemos la recta. Entonces, si miramos números negativos, entonces, de reales a reales, ustedes ven que siempre estos números de aquí nos van a llevar, por ejemplo, 1, 1 medio, 1 tercio. Este nos va a llevar a menos 1 medio, menos 1 sobre 1, es 1 sobre x, ¿no? Sí, está bien. Menos 1 sobre 2. Pero, ¿qué pasa con este? Inclusive los que están aquí en la mitad también nos llevan. Pero, ¿qué sucede con esto? ¿Será que este número 1 sobre 0 existirá? No, profe. Por lo tanto, no es una función. A eso, si ustedes investigan en el libro, se le denomina función parcial, pero eso no lo estamos tratando. Simplemente le digo, si ven el libro, les van a decir funciones parciales, y es que en algún punto no está definido. Realmente eso es una función parcial, pero estrictamente hablando aquí, eso no es función. Miren este de acá. ¿Esa será función? Raíz de x va en RNR. Ya sabemos que está que no. Miren la segunda. Profe, pues yo diría que no. ¿Por qué? La que no puede ser negativa, profe. X no puede ser menor que 0, correcto. Pero miren que si cambio esto, miren, si lo paso de raíces a complejos, ¿será que es función? Sí, profe. Ahí sí sería función. Tengan cuidado con eso, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Más o menos X. ¿Qué pueden decirme de más o menos X? Sí, profe, es así. Miren, por ejemplo, para 1 me da 1 y menos 1. ¿Será que eso es una función? No, profe. No, porque me está dando 2 valores a mí. Miren, me está dando 2 valores al mismo tiempo. ¿Y este último? ¿Qué opinan? Pues así. Sí. Esta sí lo es. Nos lleva de reales a reales sin ningún problema. No hay ninguno donde falle. ¿Sí? Entonces,
Entonces, bueno, entonces ahí está básicamente. Bueno, entonces, A es el dominio del conjunto inicial. Al conjunto a través que llevamos esos elementos del dominio mediante la función se llama codominio, o sea que sería el conjunto B. Y el rango sería aquellos elementos del codominio que son imagen de algún elemento del dominio. Por ejemplo, ustedes vean la diferencia acá. Aquí hay una que está incompleta. Por ejemplo, dominio. El dominio es igual a W, X, Y, Z. El codominio sería 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Pero el rango son aquellos valores que son imagen, que únicamente son 3 y 4. 3 y 4. Correcto. Sepan esa diferencia. El dominio son los elementos de A, o sea, el conjunto donde partimos. Codominio son el conjunto de llegada. Y el rango son los elementos del codominio que nosotros asignamos efectivamente. La mayoría de veces codominio y rango son iguales, pero no todas las veces. ¿Sí? No todas las veces, como en este caso. Entonces, de acuerdo a eso, a ver, dominio, codominio y rango. De acuerdo a lo que se hizo. ¿Quién es el dominio? El dominio es XY, profe. X y Y, muy bien. El Codominio. codominio es 1, 4 y 8 y el rango es 1 y 4. Perfecto, genial, listo, genial, perfecto. Y el rango es 1 y 4, ¿sí? Perfecto, muy bien. Igual aquí creo que está hecho. Ahí está hecho. Miren, dominio, codominio y rango. XYZ el dominio. Ujú. El codominio es A, B, C, D, E. Y el rango rango es es A, A, C, C. y D y E, profe. Listo. B, C, D, y E. Ajá. Y el rango sería entonces A, C y E. Perfecto. Listo. Listo. Genial. Ahí está. Ahora piensen esto. Prepara un momentico. Piensen este. El dominio de los regalos. ¿Quién es el dominio? De 1 hasta infinito, profe, ¿no es? Sí, el conjunto. No, de -1 hasta. De Perdón, de menos menos infinito. infinito hasta más Ah, infinito. Ajá. En los reales. A ver, ¿cuál sería el codominio? ¿Cuál sería el rango? Codominios son los reales también. ¿Y el rango? El rango serían todos los positivos, ¿cierto? Sí, los reales positivos, correcto. Se representa como el conjunto y un más, reales positivos, correcto. Siendo estrictos, pues unidos con el cero, si ustedes tienen problema con eso, pero bueno, ahí supongamos que los positivos incluyen el cero, en el caso que quieran tener ese estricto. Entonces, bueno, entonces aquí no estoy incluyéndolo, ¿vale? He reunido con el cero. Es que eso es una discusión, si el cero no está, porque es que el cero se lo vinieron a inventar los árabes. Ya viene entrado el siglo VII, si no estoy mal. Después, el cero era un concepto raro, o sea, el cero era difícil de entender. Bueno, ahí está. Miren esto, de reales a reales. Dominio, codominio y rango. Profe, el dominio es de menos infinito hasta infinito, ¿no? O sea, los reales. Correcto. El codominio, también los reales. También los reales, que aquí lo dicen, de reales a reales. ¿Y el rango? Los reales positivos, profe. Pero ¿desde dónde? Desde 4 hasta infinito, ¿no? Ahí desde 4. Usted no puede entender, no hay forma que esto es un número negativo. Entonces no hay forma que es negativo. Reales mayores o iguales que 4. Sea f la función que toma cualquier cadena de 3 bits y devuelve la cantidad de unos, indique el dominio y el rango. Piénsenlo. Profe, el dominio son los 3 bits. Sí. El dominio es la cantidad de 1S. ¿Cómo se dice eso, profe? O sea, un apóstrofe S. O sea, realmente cantidad de uno, o sea, realmente el dominio viene siendo los números binarios. La verdad que yo aquí los hago al revés, que me gusta más desde cero, pero que yo siguiendo esta diapositiva lo hago al revés. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, y aquí vendría. Este es el dominio. 0, 1, 1, 0, 1, 0,
0, 0, 1 y finalmente 0, 0, 0. Listo, ese sería, este sería el dominio, ¿no? El dominio es esto. Esto es el dominio. ¿Cuál sería el rango? El rango de esa función. El número de unos que hay. ¿Cuáles serían las posibilidades? ¿Entiendes, profe? ¿Cuál sería el rango? O sea, los valores que toma el rango, ¿cuáles serían? ¿12? Profe, El número de unos. tengo 12. ¿12? No. Miren que ¿cuántos unos hay aquí? ¿Cuántos unos hay aquí? 1, Tres. profe. No, hay 3. Miren. 3. 3. Aquí hay 2. Aquí hay 2. Aquí hay 1. Aquí hay 2. Aquí hay 1. Aquí hay 1. Y aquí hay 0. Entonces, ¿cuál sería el rango? Ah, sí, yo lo sumé todo. Sería 0, 1, 2 y 3. Por ejemplo, este apuntaría a 3. Este de aquí apuntaría a 2 y así. Entonces 0, 1, 2, 3, miren. 0, 1, 2, 3. Aquí ya el profe lo hizo. ¿Listo? Ese es el dominio, que son las cadenas binarias. Y el rango, pues sería 0, 1, 2, 3. Una función que toma una cadena binaria y la transforma en un número. Sea f la función que toma cualquier cadena de 3 y asigna el valor absoluto entre la diferencia entre la cantidad de unos y ceros, indique el dominio y el rango. Piensen esta vez. Pues primera pista, muchachos, pues hay que colocar esto, ¿no? 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y 0, 0, 0. Adelante. El valor absoluto entonces, ¿cuántos unos hay aquí? Hay 3, ¿no? Entonces, hay 3 unos y 0 ceros. ¿Cuánto daría esto? 3. Aquí, ¿cuántos unos hay? Hay 2 y ¿cuántos ceros hay? Hay 1. Entonces sería 1. ¿Listo? Sigan, a ver cómo les da. ¿Cuál sería el rango? ¿Cuál sería el rango? Pues ya sabemos que 1 y 3 aparecen, ¿no? Miren a ver cuál sería el rango. Recuerden que esta es la cantidad de unos y esta es la cantidad de ceros. Pero a mí me dio así, ¿no? Me dio 3, 2, 2, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 y 3. Pero es valor absoluto, no puede ser negativo. Entonces sería 1, 2 y 3, profe. 1, 2 y 3. Vamos a ver, creo que es que yo tengo duda con el 2. Vamos a ver, 2 menos 1, 1. Aquí sería 1 menos 2, sería 1, ¿no? Aquí sería 1 menos 2, no, aquí sería 2 menos 1, 1. Aquí sería 1 menos 2, sería 1, ¿no? Aquí sería 1 menos 2, sería 1. Y aquí sería 0 menos 3, igual a 3. Entonces el rango es únicamente 1 y 3. No sé si así les dio. Ah, pues me equivoqué en uno entonces. Sí, señor. Sí, es 1 y 3. Miren, 1 y 3. Bueno, entonces aquí, muchachos, ya hemos terminado esta partecita de funciones, esta partecita de funciones, de tipos, todo eso. Entonces yo les voy a hacer dos preguntitas. Entonces la primera es, dada la función x cuadrado más 8, ¿cierto? F de x igual a x cuadrado más menos 8, f de x es igual a x cuadrado menos 8, de reales a enteros positivos, si esto es una función.
Y segundo, indique el dominio, el codominio y rango de esta función. F de x es igual a raíz de x de enteros positivos a real, a enteros. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el dominio, codominio y rango de cada una de estas funciones? Si los sí son funciones, ¿no? Entonces, les doy unos minuticos. Piénsenlo y me dicen. Profe, la primera no es Sí. función, ¿Por qué? porque tiene que ser el número real tiene que ser mayor o igual a 4 para poder que cumpla. No, y solo hay una cosa. Por ejemplo, mátelo con este ejemplo. F de 1.5. ¿Esto cuánto le da? F de 1.5. 1.5 al cuadrado. ¿Cuánto le da esto? ¿Cuánto da 1.5 al cuadrado? Exactamente. Por ejemplo, eso es un real, ¿no? Eso es un real. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora 1.5 al cuadrado, ¿cuánto da? Eso es como 15 por 15. O sea, 1.5 como 15 por 10. 15 por 10 da 150, 150 más la mitad de eso, 75, 100, 225, esto da 2.25. ¿Estoy bien? Eso da 2.25. Creo. Sí, Entonces, señor. ¿cuál es la razón allí? ¿Eso es un número entero? 2.25. No, profe. El Esto no es. codominio son los enteros. Exactamente, por eso hay que tener cuidado acá. ¿Y este qué pueden decirme? El dominio son todos los naturales No. o todos los enteros positivos. Ujú. Tampoco El es, profe, tampoco es función. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver, o sea, puede Profe, dar, porque todos los enteros no tienen raíz exacta, ¿no? No, no tiene nada, digamos que sí, efectivamente, exactamente como raíz de 8. ¿Qué pasa con raíz de 8? ¿Eso será un número entero? No, Entonces, las dos rayas de tampoco, dos. tampoco pertenece a los enteros. Hay que tener mucho cuidado de cómo yo cómo voy pasando esto, porque puede convertirse en que si hay función, no hay función. Bueno, muchachos, y ahorita pues ya viene como la parte de acá, donde hablamos de los tipos de funciones.
de z del zorro a z del zorro. Entonces sí, profe. Los negativos también entran. Ya serían ceros. Píllalo bien, píllalo bien, píllalo bien. O sea, tenemos f de x igual a x al cuadrado de Profe, enteros a enteros. Pero yo Dígame. digo que no, ¿Por qué? porque todos los números elevados al cuadrado no se cogen entre ellos, ¿cierto? Pues a uno a uno. No, o sea, usted solo está elevando al cuadrado, pero usted necesita encontrar una situación donde dos valores diferentes de x le den la misma salida. ¿Será que eso es posible? De enteros a enteros. Las fracciones, profe. ¿Cómo? Las fracciones se pueden. No, porque son enteros. Prueben estos dos, f de menos 3 y 3. ¿Cuánto le da f de menos 3? Dan lo mismo, profe, así que no. No es inyectiva, ¿sí? No es inyectiva, pillan, es que es de enteros a enteros. Y f de x igual a x más 1 de enteros a enteros. ¿Será que es posible que el 2 le den lo mismo? ¿Pero es así? Esta sí, porque ustedes ven la recta, ustedes pueden tener la recta numérica y básicamente eso va a dar una línea corrida, eso va a dar una línea así, más o menos. Y nunca se van a hacer diferentes. Eso es como una línea corrida, ¿sí? Eso es f de x igual a x más 1. Eso no tiene forma de que dos valores den lo mismo, ¿sí? Bueno, ya un matemático les dirá antes que es el infinito, que bueno, pero realmente nosotros hasta aquí, ¿no? Eso es inyectivo. Entonces, miren, esta es la primera, es inyectiva, ¿sí? La segunda no es inyectiva porque f de 1 es igual a f de menos 1. Y si es inyectiva porque de acá a x le da un valor diferente a x más 1. Ahora, función sobreyectiva. En la función sobreyectiva, básicamente es cuando el codominio es igual al rango. ¿Sí? Codominio es igual al rango. ¿Qué quiere decir? Que todos los valores de B son imágenes de un valor de A. ¿Sí? Entonces, miren acá. Una función sobreyectiva es si el codominio es igual al rango. Miren esto. Esto es una función sobreyectiva. ¿Sí? Miren. Esto es una función sobreyectiva porque todos los elementos de B son imágenes de uno de A. No es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? ¿Por qué no es inyectiva? Porque el uno lo comparte la X y la Y. Por la X y la Y. Pero sí es sobreyectiva porque todos los elementos del codominio están asociados al menos a un elemento del rango. Bueno, es sobreyectiva. ¿Sobreyectiva? No. No, profe. No. Correcto, no es sobreyectivo. ¿Por qué el 10 no es imagen? ¿Será inyectivo? Sí. Sí, profe. Sí, es inyectivo, correcto. No es sobreyectiva porque no está en el rango. ¿Sobreyectiva? Sí, profe. Esta es sobreyectiva, ¿no? Todos los elementos están asignados. Y también es inyectiva. Cuando algo cumpla esas dos propiedades se va a llamar biyectiva, que eso es lo que vamos a ver justamente ahora. Miren, esta sí es sobreyectiva. ¿Será sobreyectivo? Sí, señor. Es sobreyectivo. Esto es sobreyectivo. Go ahead. Pero la primera es sobreyectiva. La primera es sobreyectiva, sí, correcto. Miren la segunda. La segunda también. Mírenlo bien, de Z a Z. No, profe, porque quedarían, o sea, no estarían los negativos. Correcto, aquí los negativos, o sea, básicamente el rango es el 0 unido con los enteros positivos, ¿sí? No hay forma de que un número negativo, o sea, no hay forma que usted eleve un número al cuadrado y le devuelva un número negativo. Y f de x igual a x más 1. ¿Será sobreyectivo?
No, ¿Por qué no? ¿Dónde falla? ¿Dónde falla ahí? Los negativos, profe. Entonces, vamos a ver. F de menos 1 es igual a 0. F de menos 2 es igual a menos 1. Pero mira, está sin número negativo, sin ningún problema. Menos 2 y así. Bien, mírenlo bien. ¿Es antes inyectiva sí. y sobreyectiva? Esta es sobreyectiva, porque ustedes pueden ver que realmente estamos asignando del todo el dominio. Si nos vamos hacia infinito, realmente todo el dominio se encuentra asignado. Entonces, miren, esta no es sobreyectiva, esta es sobreyectiva. Hemos puesto que sí. Hemos puesto que sí. La segunda sí no lo es, porque el menos 1 no está en el rango. Y la tercera sí es sobreyectiva, ¿sí? Aunque esa es más difícil de ver. Pero sí, esa es sobreyectiva también. Y ahora, venimos al último concepto, biyectiva. Una función es biyectiva cuando cumple ambas propiedades. Es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, ¿biyectiva? Entonces, cuando esté biyectiva, pregúntese, ¿es inyectiva? ¿Será inyectiva? ¿Es una 1? Sí, inyectiva, profe. Sí, ¿Y sobreyectiva es? También, sí. También. sí, Entonces, también. por lo tanto, es biyectiva. Billetiva. Miren, es biyectiva. Biyectiva, No, profe, no es inyectiva, así que no. exactamente, no es inyectiva. Por lo tanto, no es biyectiva. Entonces, como no es inyectiva, no es biyectiva. Tiene que cumplir ambas propiedades. Miren esta. No, profe, no es sobreyectiva, así que tampoco. Así que tampoco, correcto. Porque no es sobreyectiva. A ver, esta. Dibújenla y la miren. Si es biyectiva. Profe, eso es biyectiva. Sí, profe. Vamos a dibujarla. A nomás lleva 4. B lleva a 2. C lleva a 1. T lleva a 3. ¿Sí? Como lo ven, es biyectiva. ¿Sí? Esta es una función biyectiva porque cumple 0. Inyectiva. Recuerden que inyectiva es 1 a 1. Entonces, inyectiva es 1 a 1. Y sobreyectiva es que el codominio es igual al rango, ¿no? Es igual al rango. Muy bien. Muy bien, muchachos. Aquí está dibujado. Clasifique cada una de las funciones como inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Vamos a poner aquí como inyectiva y ustedes me van diciendo sobreyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Entonces, la primera pregunta, ¿es inyectiva? Perdón, ¿es inyectiva? ¿Ustedes qué opinan? Sí, profe. Sí, porque vea, es 1 a 1, ¿sí? Las imágenes son diferentes para cada uno de los elementos de A. Sobreyectiva. No, profe. No, ¿por No. quién? Por el Porque 2. no, el conjunto de no Por somos el dos. 2. Exactamente. Y por lo tanto no es biyectiva. Biyectiva. Para que sea biyectiva, tiene que Tiene que ver las cumplir dos. estos dos. Ujú. Tiene que cumplir las dos. Exactamente. Inyectiva, pero no sobreyectiva.
Entonces, analícenla mientras yo escribo. Inyectiva. Inyectiva no es, profe. No, ¿por qué? Porque el 2 está compartido. Sobreyectiva sí, Sobreyectiva sí es, correcto. por lo cual no es biyectiva. Correcto, para ser billetería tiene que cumplir ambas cosas. Acuérdense de este concepto porque cuando empecemos cuando empecemos matemáticas discretas 2, yo voy a hacer técnicas de conteo con funciones. Y digo, no, es que la función es inyectiva, sobreyectiva, a veces la gente queda como mirándome. Entonces, para que se acuerden de esto. Esta clase de hoy es importante para el próximo curso. Sobreyectiva, pero no inyectiva. ¿Qué pueden decir sobre eso? Ella es biyectiva. Sí, inyectiva es 1 a 1. Sobreyectiva, miren que todos los elementos de B son imagen de alguien y por lo tanto es biyectiva. Tiene que cumplirse sobre el inyectivo. Sí. Biyectiva. ¿Esta? No, es solo sobreyectiva. No, Ni ninguno. siquiera lo es, ninguno. Ninguno de los dos. Función sí es, porque cumple ser función, pero no es ni inyectiva ni sobreyectiva. No cumple ser ninguna de las dos. Porque está el 4 solo. Exactamente. El 4 Vale. daña. O sea, ¿qué sería eso si no es ninguna? No, es una función nomás. No cumple ser. Es una función normal, pero no cumple la propiedad de ser inyectiva ni sobreyectiva. Es una función normal. No necesita por ahí. ¿Esta? Pero eso no es función. Correcto, porque vea. Esto no es una función. De hecho, aquí lo dice. Esto no es una función. Bueno, para yo poder invertir una función, básicamente es cambiar el orden de las flechas. O sea, ahora considero nuestro dominio como AB y nuestro codominio A. Para que una función sea invertible, tiene que ser biyectiva. Sí, es lo único que tiene que cumplir. Básicamente, la función inversa lo que hace es coger los elementos de B y asignarle un elemento de A. Es al revés. Entonces, miren acá. F de menos 1 de 1 es igual a A, F de menos 1 de 2 es igual a C, y F de menos 1 de 3 es igual a B. Para cumplir esto, entonces, muéstrenme la función inversa de este. ¿Cuál sería F de menos 1 de 2? ¿Cuál sería el valor? Ah, profe. A. F de menos 1 de 3. B, profe. F de menos 1 de 1. C, profe. Y pues, por descarte, F menos 1 de 4 es D, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden ver allí. Entonces, ahí está. Muestra la función inversa, donde de A hacia B, donde A es igual a X, Y, Z, B es igual a B, y ahí está la función. ¿Cuál sería la función inversa? Mírenlo bien. F a la menos 1 de A, profe, es X. Ajá. F a la menos 1 de A es Y. No, es que F menos 1 de A da dos valores, miren. Ajá. Y hay que... Y F a la menos 1 de B es Z. Ujú. ¿Y aquí qué? No es función, profe. Sí, no es función. Esa función. Profe, entonces para que sea inversa también tiene que ser inyectiva, ¿cierto? La inversa. Para que pueda ser invertible, sí tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Ahorita van a ver por qué también tiene que ser sobreyectiva. Miren que tiene que ser inyectivo, ¿sí? Para que una función pueda invertir, tiene que ser inyectivo. Miren este, no es función, porque básicamente están juntando dos al mismo. Se me quedó trabado, un momento. Ya. Bueno, entonces la relación que hay de BA no es una función, porque pues ambos están apuntando al mismo. Miren este. ¿Cuál sería f de menos 1 de A? Sería X, ¿no? F de menos 1 de A sería igual a X. Y f de menos 1 de B sería Y. ¿Será que todo está bien? Falta C, profe. Exactamente. Y menos 1 de C, pues ¿qué es? Entonces, no es función. También tiene que cumplir ser sobreyectivo. ¿Sí? También tiene que cumplir ser inyectiva y ser sobreyectiva. Por lo tanto, ¿qué vamos a pedir? Que sea ¿qué? En una sola palabra. Biyectiva.
biyectiva, correcto. Entonces acá llegan a esa conclusión. Entonces, una función cualquiera es invertible si es biyectiva. A ver. Me dicen cuáles son invertibles. Básicamente la pregunta que les estoy haciendo es si son biyectivas o no. Entonces, piénsenlo, mírenlo, analícenlo, les voy a dar unos minuticos para que lo piensen. La primera billetiva, ¿cierto? La primera, como es DRR, sí. La primera es biyectiva. Es La inyectiva. ¿Dime? No, sí. siga. No, tranquilo. Y la función inversa de S sería f a la menos 1 de x más 1 es igual a x. La función inversa de esto, no, sería, espere.
Para invertir esto tienen que hacer y igual a 2x más 1 y despejar x. Entonces sería y menos 1 sobre 2. Esa sería la función, esta es la función inversa. Entonces, sí es biyectiva. Lo primero es inyectiva y sobreyectiva, no hay ningún problema. Es de RR, no hay ningún problema. Esperen, yo veo una cosa. No lo es. Píllalo bien, no lo es. Ahora que lo estoy viendo bien, solo no lo es. en el rango solo son los impares. En el rango, sí, en el rango solo da los números impares, correcto. En el rango son los números impares, si ustedes pueden ver, no hay forma que dé un número, o sea, por ejemplo, la función inversa de esto, no, mira que, no, tampoco. No, esto sí lo es, porque es que mires que es de R a R. ¿Cuánto sería, por ejemplo, con x igual a 0.5? Pues da f de x, de f de 0.5 da 2, ¿sí? Miren que da 2. No, si es inyectiva y si es biyectiva. Inyectiva y sobreyectiva. Sí La lo es. segunda no, profe, La segunda no, ¿por qué? Esta sí. porque no con los negativos. Exactamente, porque el rango está entre, bueno, el rango básicamente entre 1 e infinito, ¿no? La tercera tampoco, profe, ¿Por qué? porque no con los positivos. Pero si usted le, por ejemplo, ¿cuánto da menos 3 elevado al... ¿Cuánto da menos 3 elevado al cubo? ¿Cuánto da eso? Daría menos 27, profe. Menos 27. Entonces, Pero por eso, usted le da, o sea, los números positivos, pues para que le dé un número positivo tiene que de por sí ser un número positivo, no puede ser negativo. sí, claro. Por eso están los reales, ¿no, profe? Sí, pero eso es que están los reales. Sí, miren, Ah, estamos en los entonces reales. sí, billetivo. Sí lo es. Estamos en los reales. Es que esto, vea, hay que ponerle cuidado a esta vaina de una forma impresionante. Hay que ponerle cuidado a esto. Miren esta. ¿Qué opinan de eso? Pero yo digo que no, ¿Por qué? porque sea como sea, no va a coger los negativos, profe. Correcto, no es sobreyectivo. Correcto. Entonces es sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Listo, correcto. Entonces, miren, es invertible, no, sí y no. Básicamente porque no es posible. Ahora sí, analicen estas. Profe, la primera, ¿eso es un valor absoluto o qué? Sí, esto es un valor absoluto, correcto. Es techo, perdón, es techo. Es techo, no es valor absoluto, es techo. Es la función techo. ¿Sí? Profe, ¿y esa cuál es? La función techo es la que coge un número decimal y la manda inmediatamente siguiente. Profe, esos cositos a los lados es valor absoluto, ¿cierto? No, es techo. Techo. Techo de 0.5 es igual a 1. Techo de menos 0.2 es igual a 0. Siempre lo manda inmediatamente siguiente. Profe, es decir que, o sea que nunca tomaría los decimales. Exactamente, nunca tomaría los decimales, exactamente. Entonces no, profe. Entonces, ok, no lo es. ¿Por qué? O sea, Porque toma los es, decimales. pero tenemos que dar un ejemplo. F de 4 es igual a 2 y F de 3 es igual a 2. ¿Por qué F de 3 también da 2? ¿Por qué F de 3 también da 2? Porque 1.5 y si toca techo sería 2. Correcto. Entonces no. ¿Por qué? Cumple con no ser qué. No ser qué. ¿Eso qué no es? Inyectiva. No es inyectiva, exactamente. Listo. Ya terminado esto, ya sabemos que no. ¿Esta? ¿Qué opinan de esta? Pero esa no, porque no con los negativos. No es sobreyectiva. ¿Será inyectiva? ¿Ustedes qué opinan? Sí. Vamos a ver. Pruebe f de 2 y f de menos 2. ¿Cuánto le da cada uno?
¿Cuánto le da cada uno? Sí, prueba, lo mismo. Ujú. Porque 3 por 4, 12 y 12 más 7 de 19 y aquí también le va a dar 19, ¿cierto? Entonces, por eso no lo es. Esta de aquí, x más 1 sobre x más 2, ¿qué opinan de esta? Con los reales. Analícenla bien. Pero yo digo que no por los negativos. ¿No es función? No es No función, funciona. correcto. ¿Por qué no es función? En el -2, el del denominador quedaría ser. Ajá. Menos 2 no está definida. Entonces, no es función. ¿Sí? No es función. Y esta x menos la 5 menos 1, Es así, profe. ¿por qué? Abarca todos los números. Ujú. Y bueno, recuerden que cuando le dan un número negativo a un exponente impar, pues le dan número negativo. Entonces, no, no, sí. Miren que ninguna de estas lo era y la última sí, sí lo era. Bueno, entonces la idea es que me llenen esta tablita, les doy unos minuticos para ver cómo les va con eso. La primera no es inyectiva por los negativos, correcto. Ujú. La primera no es inyectiva, correcto. Sí, correcto. Sí, claro, porque f de menos 1 da 0 y f de 1 también da 0. Correcto. Para la primera. Muy bien. Profe, entonces hay derecho no sería eyectiva. Sí, no, no lo es, claro. De una vez que alguna de las dos les dé que no, sí, efectivamente no es inyectiva, correcto. Totalmente correcto.
Pero la segunda sí es inyectiva. La segunda sí es inyectiva. Sí, estoy de acuerdo. Sí, no hay forma que dos den el mismo, ¿no? No hay forma que dos den el mismo. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero y también sobreyectiva. La segunda sobreyectiva, sí. Y también entonces biyectiva. También es biyectiva, sí, porque es de enteros enteros. ¿Y la La primera? primera sí es sobreyectiva. ¿Qué número da cero, profe? Yo no Profe, estoy, dígame. yo pienso que no es ni siquiera sobreyectiva. No, yo No, tampoco, porque no, no hay porque no hay forma par que negativos. solo da -1 en el peor de los casos, que En es el F de... Cuando valga cero, nomás. cuando valga Eso. 0, ajá. Sí, correcto, cuando valga 0 y vale -1. Pues ustedes ven, básicamente, la gráfica de esto es algo así, básicamente, ¿sí? De donde este es X y este es F de X. Y es algo así, centrado en -1. Sí, es algo así. Entonces, sí, efectivamente, no hay forma que dé, perdón, no es así, me equivoqué. Porque cuando X vale 0, vale -1. Realmente no es así, sino así. Con -1 y parte así. Ajá. Realmente la gráfica es así. Pero nunca vas a tener en el codominio valores más abajo de acá. Bueno, la composición de funciones se denomina de eje con F. Básicamente trata de cómo llevar un elemento desde A hasta C. Entonces, ¿cómo sería f de OG de A o f de OG de A? Básicamente la composición entre f y g, ¿sí? Es una función que me lleva desde A hasta C, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería? F de G de A, F de G de A, me lleva un elemento de A hasta C. Yo paso de A a B con G de A y de B a C con F. Entonces, para llevar un elemento desde A hasta B, tengo que evaluarlo con la función G. Y luego a esa respuesta, tengo que evaluarlo con la función F, básicamente. ¿Sí? La función F, básicamente. Entonces, miremos acá. Sean G igual a ABC, que me lleva de A a BC, con G de A igual a B, G de B igual a C, y G de C igual a A, y ABC igual a 1, 2, 3, tal que F de A es igual a 3, F de B es igual a 2, y F de C igual a 1, estudiemos F o G, ¿cierto? F o G. Entonces, ¿qué sería? F de G de A. Entonces, G de A, ¿qué me devuelve? G de A me devuelve, G de A, de acuerdo a esto, me devuelve B. Mírenlo acá. G de A me devuelve B. Entonces, F y F de B da 2. Listo, ahí nos dio el resultado. Luego, F de G de B. G de B me devuelve C y eso me lleva a 1. Y F de G de C es igual a F de A, que es igual a 3. Efectivamente, F de G existe. ¿Sí? Pero miren, ¿qué pasa con G o F? ¿Sí? G o F. Entonces, G o F tenemos que estudiarlo. El primer elemento sería G de F de A. G de F de A. Entonces, observen, G de F de A me daría G de 3. Pero ¿cuál es el problema con G de 3? Que ustedes pueden ver que aquí G de 3 no está definido. G solamente está definido en esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si F o G existe, no necesariamente tiene que existir F, perdón, G o F, si F o G existe, no necesariamente existe G o F. Esa es la composición de funciones. Miren acá. Sea G de Z a Z tal que de G de Y es igual a 3Y más 2 y F sea 2X más 3. ¿Qué sería F o G de Z? Básicamente sería F de G de Z, que sería F evaluado en 3Z más 2. Bueno, esto aquí está pues que entra una variable Z, ¿listo? Entonces sería F de G de Z. Pues básicamente cambian este Y lo cambian por una Z, daría 3Z más 2. ¿Y qué es F de X? 2X más 3. Entonces sería 2 por 3 de Z más 2 más 3, daría 6Z más 7. Y ahora, al revés, G
o f de z sería g de f de z. ¿Y f de z qué es? Evaluar z pues sería 2z más 3, que sería 3 veces 2z más 3 más 2, que haría 6z más 11. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, la composición de funciones no es conmutativa, no es conmutativa. Y no siempre existe la función, ¿cierto? No existe la función. Bueno, ahora viene la función entera piso. La función entera piso asigna un número real, el mayor entero que es menor o igual que x. Se denota así, ¿sí? La función entera techo, que parte de la función entera por exceso, asigna un número real x, el mayor número entero que es mayor o igual que x. Básicamente esto se puede representar así. Este sería piso, entonces ¿qué hace piso? Los números que estén entre 1 y 2, ¿a dónde me los manda? A 1. Los que están entre 2 y 3 me los manda a 2. Los que están entre 0 y menos 1 me los manda a menos 1. Los que estén entre menos 1 y menos 2 me los manda, entre menos 1 y menos 2 me los manda a menos 2. Los que estén entre menos 2 y menos 3 me los manda a menos 3. Y ahora miren al revés. Los que están entre menos 3 y menos 2, siendo techo, me los manda a menos 2. Ahí está la confusión, porque muchas veces ustedes me dicen techo de menos 2.5 y ustedes quedan instintivamente menos 3. Esto está malo. ¿Cuál sería el verdadero? ¿Cuál sería el verdadero? Menos 2. Menos 2, porque menos 2 es mayor que menos 3. Recuerden que ahí funciona. Y ahora, el techo de 2.5 positivo es 3. Y miren acá, entre menos 1 y menos 2 lo manda aquí. Entre menos 1, pero lo manda acá, entre 0 y menos 1. Entre 0 y 1 lo manda a 1. Entre 1 y 2 lo manda a 2. Y entre 2 y 3 lo manda a 3. Creo que aquí pues la gráfica es lo suficientemente clara en ese aspecto. Bueno, entonces, aquí viene una cosita que les va a servir para matemáticas discretas 2. Entonces, sean k n números enteros positivos. Entonces, el número de enteros de k entre 1 y n está dado por piso de n sobre k. Por ejemplo, sea a igual a 1, 2, 3,100, con k igual a 2, el número de múltiplos es 100 medios, es decir, 50 positivos. Sea 1, 2, 3, 100, ¿cuántos números son divisibles por 3 o por 5? Aquí aplica la propiedad de la unión entre conjuntos. Miren acá, aquí tenemos los que son divisibles por 3. ¿Cuántos serían los divisibles por 3? ¿Cuántos números serían entre 1 y 100? ¿Cuánto sería acá? ¿Cuántos múltiplos entre 3 habría? ¿Cuál sería acá? 33. ¿Por qué? Porque sería 100 sobre 2, ¿correcto? ¿Cuántos múltiplos de 5 existirían acá? Múltiplos de 5. ¿Cuántos múltiplos de 5 existirían aquí?
¿20? Serían 20, sí, es correcto, porque sería, pero aquí es 100 sobre 3, ¿no? Y aquí sería 100 sobre 2. Yo les hago una pregunta. ¿Será que existen números que sean divisibles por 3 y por 5 al mismo tiempo? ¿Ustedes qué piensan? Sí. Entonces, en ese caso, aquí serían 100 sobre 5. ¿Cuánto es el mínimo común divisor entre 3 y 5? ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo, perdón? ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo entre 3 y 5? ¿Cuánto sería? ¿15? 15, correcto. Exactamente. Entonces habría 100 sobre 15. Entonces ustedes me dirían que los que son divisibles por 3 o por 5 serían los divisibles por 3, correcto, más los divisibles por 5. ¿Será que ahí está bien? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tecnología, qué cree que estaría bien? ¿Ustedes qué piensan? Los que son por 3 o por 15. ¿Creen que estaría bien? Eso es como una unión de conjuntos. Sí. Revisen bien. Los divisibles por 3 son 3, 6, 9, Pues yo diría 12, que no, 15. ¿Por qué? porque no tomarían lo mismo. Mira acá, los 3, 6, luego tenemos los divisibles por 5. 5, 10, 15, 20, 25 y así. ¿Será que estoy contándolos bien? ¿Ustedes qué opinan? Cuando hago la suma de los números. Sabemos que en el primero hay 33 y en el segundo hay 20 números. ¿Será que está bien allí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Faltaría algo? Yo creo que está sobrando algo cuando estoy haciendo esta suma. Quiero que ustedes lo deduzcan. ¿Qué estará sobrando? Está tomando creo que la mitad de los números nomás. Veamos una cosa. De nuevo voy a escribir todos los números que son divisibles por 3, que son 33 números, y todos los números que son divisibles por 5. Los números divisibles por 3 son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 53, 51, 51, 5,16, 54, 57, 60 y así. Los números que son divisibles por 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, bueno, y ahí sigue. Yo les hago una pregunta. Si sumo, aquí en total hay 33 números y aquí en total hay 20 números. Entonces, ¿será correcto decir que hay 53 números en total que son divisibles por 3 o por 5? Eso es lo que yo quiero preguntarles. ¿Será que es correcto decir eso? No, profe, porque hay unos que están en los dos conjuntos, ¿no? Exactamente, era lo que yo quería llegar. Miren, ¿quiénes son los que están en otros dos conjuntos? Miren. ¿Qué cumplen esos que están en los dos conjuntos? ¿Qué cumplen? ¿Que sea sobre YouTube? No estoy hablando de funciones. Que son múltiplos de 5. De 5 Y de 3. y de 3.
Entonces, si un número es múltiplo de 5 y el 3 es múltiplo ¿de qué valor? Muchachos, ¿de qué son múltiplos? 15, 30, 45, me olvidó el 45, el 60, ¿de quién son múltiplos? Yo tengo una lista con que se repite, miren, 15, 30, 45. De 15, correcto. Entonces ¿por qué le tengo que restar 100 sobre 15? ¿Por qué le tengo que restar 100 sobre 15? ¿Qué pasa aquí con la intersección? Que son los múltiplos de 15. ¿Qué sucede cuando hago esa unión? Los que repiten. Estoy contándolos, ¿cuántas veces? 2 veces. No sé si lo ven allí. ¿Listo? Estoy contándolo 2 veces. Bueno, y finalmente para cerrar, la función característica es aquella que indica si un elemento pertenece al conjunto universal o no. Perdón, un elemento del conjunto universal pertenece a una función determinada o no. Entonces, por ejemplo, f de su a, o sea, la función característica de a, básicamente es 1 si el elemento pertenece a a. Y es 0 si el elemento no pertenece a b. También tendríamos, pues, por ejemplo, de s sub b con respecto al conjunto universal. Es 1 si ut sub i pertenece a b y 0 si ut sub i no pertenece a b. Básicamente esa es la función característica. ¿Listo? Esa es básicamente la función característica. Entonces, muchachos, ¿qué vimos en resumen? ¿Qué es un conjunto? ¿Qué es un conjunto? Perdón, ¿qué es una... qué pena. ¿Qué es una función? Me volví. ¿Qué es una Noción función? de función. ¿Qué es? Permite representar la relación entre dos conjuntos. Ajá, de A hacia B. ¿Qué tiene que cumplir? ¿Qué tiene que cumplir? Que a cada elemento del conjunto A se le asignan a un elemento del conjunto B. Exactamente. Cada elemento de A tiene imagen en B, correcto. Es lo único que tiene que cumplir. Imagen en B. Bueno, muy bien. Ahora, la siguiente. ¿Qué es dominio? ¿Qué es codominio? ¿Y qué es rango? ¿Qué es eso? ¿Qué es dominio? ¿Qué es codominio? ¿Y qué es rango? El dominio son todos los elementos del conjunto A. Correcto. Dominio y el B. ¿Y el rango? Es todos los elementos de imagen del conjunto Donde llega A. a Imagen de A. Correcto. Función inyectiva. ¿Qué es una función inyectiva? ¿Qué es una función sobreyectiva? ¿Qué es una función inyectiva? Pero de la biyectiva es que es inyectiva y sobreyectiva. Ajá, biyectiva es que es ambas, correcto. ¿Pero qué es inyectiva y qué es sobreyectiva? La inyectiva es una función de 1 a 1. Uh-huh. Exactamente, de 1 a 1. ¿La sobreyectiva? ¿Qué sería? Que los del elemento A tienen 2 en el elemento B. No, básicamente que el rango es igual a ¿quién? Al dominio. Al codominio. Ah, Codominio. Codominio. ¿En esos momentos hay un partido? ¿No me equivoco? Escuché. A las 4 juega Colombia. Ah, de razón están tan distraídos. Ah, bueno. Bueno, pues. Bueno, está bien, voy a tratar de terminar. Es que pues ya tenemos 1 hora recortada de por sí. Voy a tratar pues, de terminar un poquito temprano, pues. Para que no pierdan mucho el partido. ¿Contra quién juega? Yo, muchacho, la verdad, yo soy muy desconectado del grupo. ¿Contra quién juega? Contra Ecuador. Contra Ecuador. ¿Y cómo está en la clasificación? ¿Bien, regular, mal? Pues más o menos, profe. Yo escuché que le había empatado a Uruguay. ¿Y qué pasó? Jugó contra Brasil, ¿cierto? Sí, empató los dos, profe. Empataron también. Pues sé que Brasil es una potencia en fútbol, entonces pues
Pues está bien un empate con ellos, ¿no? Lo que pasa es que Brasil está muy relajado, porque Brasil prácticamente ya clasificó. Entonces Brasil está Claro, jugando por como jugar. 4. Ah, ok. Vale, hoy trato de terminar un poquito temprano, pues para darles el espacio que se distraigan un poquito, pues con el partido. Voy a tratar de terminar tempranito hoy, entonces. Bueno, entonces tengo inyectiva de 1 a 1, sobre inyectiva del rango, que es dominio, y inyectiva que es ambos. Y por ejemplo, para ser invertible, ¿qué cumple? Cumple invertible, ¿qué cumple? Que sea billetiva. Que sea billetiva. Que sea billetiva, correcto. Perfecto, muchachos. Que invertible, que sea billetiva. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que vimos. Bueno, lo de composición, función característica, pues no es tan relevante. Esto es lo relevante que vimos hoy. Entonces, muchachos, pues como les prometí un descanso a la 1:30, entonces vamos a descansar. Los recibo con una pequeña actividad de Sócrates para ver, pues, cómo fue la comprensión de este tema. Y entonces allí empezaría el tema que sigue, que es el de complejidad computacional. Ya hasta aquí llega el primer parcial, a mi lamentación, porque me hubiera gustado que hubiera incluido sucesiones, pero esa clase que nosotros no pudimos hacer pues por el viaje que hice, pues eso, ya no quiero correr más el parcial, ¿sí? Ya es justo hacerlo. Recuerden que la otra semana tendríamos, el miércoles tendríamos en la noche clase, 2 horas de tema, 2 horas de repaso, y el 21 tendríamos eso. Yo les voy a dejar 2 quizzes hoy, de 3 preguntas nomás cada uno, con la idea de que repasen, ¿sí? Sería el quiz que les debía, el de esta semana y el de funciones, ¿listo? Entonces ahorita vaya pues estírense un poquito, yo termino de ajustar la actividad de Sócrates y a las 6:50, entonces continuaríamos, iríamos a las 4:35, 4:40 más o menos, ¿listo? Eso mientras el partido, mientras cuentan los himnos nacionales y todo eso, pues eso toma unos 15 minutos, se perdieron alrededor de 20 minutos del partido aproximadamente, entonces. Bueno, le hacen fuerza a la selección. Entonces, bueno, muchachos, entonces, tomen este descansito de 20 minutos y vamos entonces ahí. Voy a preparar.